¿Cómo vuelven para atrás los pelotudos de los infectólogos después de que le vendieron al mundo que íbamos a algo peor que la peste española? Y ahora Es entonces, decir, bueno, claro, pues ese es el primer problema. El segundo problema es cómo vuelven de eso los medios, los periodistas que tanto estuvieron levantando esta basura, ¿cómo vuelven de eso? Es más, fíjate el problema que tienen, porque si las empresas no facturan, ¿quién los no sponsorea? pueden pagar publicidad. Totalmente. Entonces la única publicidad que tienen es la publicidad del Estado. Entonces lo único que hacen es recitar lo que el Estado quiere. Entonces ahora sí estamos en ese problema donde el Estado, digamos, está usando los medios para adoctrinarte y para llevarte a un camino donde claramente los políticos tengan más poder. Puesto eso en la lógica de instituciones nefastas de Argentina, quiere decir que estamos acelerando el camino hacia Venezuela a toda velocidad. Y Javier, ¿no ves ninguna posibilidad de algún arreglo ahora, de algún freno? ¿Esto lo ves que termine siendo realmente Venezuela en breve? Creo que lo único que nos puede llegar a salvar es que la crisis sea monstruosa y que en el medio de la crisis la gente se dé cuenta que los políticos son el problema y no la solución. Que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema. Y que los políticos nunca van a hacer nada por ellos porque va en contra de la naturaleza humana. O sea que la solución la ves en que el pueblo, Despierte, bien, se despierte levante. frente a la crisis. Cuando vos veas la pobreza llegar al 75%, porque digamos, la economía colapsó, bueno, ahí vamos a ver de qué estamos hablando. Sí, aparte que, como decís vos, bien lo aclaraste, el tema de que van a estar muriendo de hambre, hoy ya se está proyectando 50% de pobreza, y la pobreza también genera violencia, nadie va a estar exento de esto, del panorama negro que se viene, ¿no? Bueno, por eso lo digo, yo creo que cuando estalle la hiper, la pobreza va a llegar a niveles del 75%. Me detengo en esto, Javier, que ahí justo dijiste hiper y tenemos varias preguntitas que justamente estaban hablando de si creías que iba a haber una hiper, qué pensás acerca de, vos hablaste mucho de la banca Simon, de intentar dolarizar, ¿ves alguna posibilidad de dolarizar en esta transición, en este No, en desastre? la transición no. La No, posibilidad de modificar el sistema financiero, de ir a una banca Simon, competencia, digamos, banca libre y competencia de monedas y seguramente dolarización, no, no lo veo factible si antes no estalla la crisis. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo creo que va a haber una hiperinflación porque ¿la prevés para fin de año, Javier? Perdón. no, no, el tiempo es de Dios. O sea, yo no sé, digo, qué es lo que lo va a terminar gatillando. Sí sé lo que va a pasar en dinámica. O sea, no sé, digamos, qué día va a pasar. Bien. A ver, el tema es el siguiente. Vos lo que tenés es un déficit fiscal descomunal. Ese déficit fiscal se está financiando con emisión monetaria. A lo largo de lo que va hasta el final de abril, se expandió la base monetaria cero. Entonces voy a decir, ¿cómo cero? Sí, cero. Porque los 600.000 millones de pesos que emitiste para financiar al fisco, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, fue absorbido contra la liquidez de los bancos en términos de colocarle pases Sí. y LELIQs. Esto ya es tan grosero que la suma de pases más LELIQ superan un 10% la base monetaria. Esto quiere decir que si vos tuvieras una crisis de confianza y arrancara la corrida bancaria, vos tendrías que en 28 días, que es lo que duran las LELIQ, que son más largas, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en la economía. Obviamente Buen que dato cuando que decís ocurra... porque habla mucho de la liquidez, ¿no? El Estado está hablando mucho de la liquidez del sistema financiero. Bueno, buen dato lo que estás Sí, bueno, diciendo.
bueno, es que eso, digamos, la está manoteando ahora. Esto es lo que quiero que entienda la gente, porque el hecho de, a ver, el Banco Central le giró plata al Estado, ¿sí? Esos 600.000 millones de pesos. Sí. Y al mismo tiempo, ¿sí? Le tomó plata a los bancos con LELIQs y con pases. Esto quiere decir que si vos haces el consolidado, el que le tomó la guita al sistema financiero contra la liquidez es el gobierno, es el Estado. Entonces la cantidad de dinero no varió, pero cuando vos limpiás ese efecto, si no hubiera estado esa esterilización, que en el fondo, digamos, es como que estuvieran los bancos comprando títulos públicos, con lo cual la calidad del balance del banco se empieza a destrozar. ¿Qué es lo que sucede? Si vos limpiaras ese efecto, la cantidad de dinero creció en lo que va del año 40% y si comparás contra el año pasado estás en 90%. Entonces, ahí el punto es, en algún momento, cuando si se da una crisis de confianza, la gente va a correr. Porque aparte pensá que los números fiscales son desastrosos. Fueron desastrosos los de marzo, los de abril deberían ser mucho peor, y los de mayo ni te cuento. Y Porque, ahora con los de la obra pública, peor todavía también. pero, pero al margen de eso, porque ya viene volando el gasto público. Pero cuando tomes, vos ya en abril vas a estar computando los efectos de lo que pasó en marzo, que tenés 10 días de cuarentena. Cuando tengas los números de mayo, te vas a espantar, porque ahí van a estar los de abril, que nadie laburó. Entonces, lo que vos tenés hacia adelante es más déficit fiscal por caída brutal de la recaudación, porque el nivel de actividad económica se está destrozando. En ese contexto, digamos, de hecho, la gente, ¿por qué te crees que va y compra dólares? Porque ya se la ve venir. Porque por más que no haya aumentado la base, los pasivos monetarios están volando. Entonces, cuando se dé la corrida, cuando empiecen a los bancos a pedir que les devuelvan los pases para, para enfrentar la corrida, lo más probable es que para evitar digamos, el efecto de la hiperinflación, te hagan un plan Bonex. Es decir, que a los bancos les den unos bonos y no le den la plata, y cuando la gente viene a buscarlo la plata, le va a dar un bono. O sea, que es lo que se llamó en los 90 el plan Bonex. Sí. 89. Ahora, vos evitás la hiper ahí, o vas a tener alta inflación, pero no tanta. Ahora, ¿qué pasa? Eso va a generar una descoordinación en el sistema financiero donde vos vas a generar una caída tan grande del nivel de actividad que vas a repotenciar el déficit fiscal y vas a tener la hiper en la segunda vuelta. ¿Me comprendés? O sea, entonces ahí, ¿por qué? Porque yo no le veo ganas de hacer un ajuste como corresponde a este gobierno, o sea, todo lo contrario. Entonces, digo, la hiper va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, pero digamos, no va a venir. La primera vuelta, obviamente, va a ser una expropiación porque a los políticos no les gusta pagar los costos de sus aberraciones y cada vez que hacen macanas las corrigen con expropiaciones, o sea, expropiando al sector privado. Por ende, Atento yo con esto. no. ¿Cómo? Atento con esto porque ahí sí ya el pueblo si no se levanta directamente de Venezuela, ¿no? Vamos, me comentás una hiper del 89, una crisis por todos los condimentos que tenemos, peor si se quiere que la del 2001-2002. Una hiper del 89 y unas futuras expropiaciones. Bueno, ¿dónde está la Bueno, diferencia con de Venezuela hecho, a la esquina, a la vuelta de la esquina? bueno, eso es lo que digo. Lo que pasa es que, bueno, el, el la tiranía que ejerce el tirano está condicionada por la respuesta del oprimido. Ahora, si vos, digamos, en Argentina hay 7 millones que laburan y 21 millones cobran cheque del Estado, digamos, parece que, y vos tenés una democracia que
deja de lado la cuestión institucional y donde a ver, el Estado está para cuidarte la propiedad y la Constitución para cuidarte del Estado. El problema es que la Corte Suprema, digamos, que la justicia, en lugar de representar y proteger a los individuos de los avances totalitarios del Estado, digamos, son socios. Entonces ese es el gran problema. O sea, vos tenés Argentina, una democracia fallida, no hay independencia de poderes, o sea, es toda una gran joda. Entonces, eh, ¿qué querés que te diga? O sea, no... eh, Sí, por lo que nos decís, la tenemos fea. sí, Y no sí. ves posibilidades de Pero ningún tipo, en este escenario que nos estás comentando, ningún tipo de posibilidad de arreglo, directamente al default, ¿no? Por no el lo gobierno. sé, no, no lo sé porque, a ver, el 22 pueden agarrar, pagar los 500 millones de dólares y seguir negociando. Eh, Además, no solo eso, sino que también, eh, si bien la propuesta desde lo técnico es espantosa, tiene algo muy bueno, que es que la quita de capital es muy baja, o sea, tiende a ser nula. Sí, Y eso, digamos, para los fondos de inversión, eso es muy positivo, porque pueden decir que están haciendo buy and hold, ¿me entendés? Entonces, si están haciendo buy and hold, eso es, es un elemento que no los obliga a tomar la pérdida, y eso no es un tema menor. Y, y como los bancos se van a cobrar unas comisiones enormes, pensaban entre el 1 y el 3% de 85 mil millones de dólares, ¿entendés? totalmente. Entonces, en ese contexto, digamos, vos tenés altas chances de que estén alineados los incentivos para empomar a los tenedores de bono, para que otros puedan maquillar el quilombo y todos se cobren unas comisiones enormes y cuando de acá a 3 años o 4 años vos tengas que mostrar un superávit fiscal de 1 o 2 puntos del PBI y que ello implica un ajuste de 11 puntos, 12 puntos del PBI, que yo no sé, digamos, acá no escucho a nadie que hable de eso, bueno, ok, entonces, o sea, la cosa no va a terminar bien, va a terminar mal, no mal, mal.